Hola, me llamo Óscar Caldés, vengo de Benicarló, en Castellón, y estoy en la Universidad de Barcelona y estamos excavando aquí en el yacimiento visigótico de Valencia la Vella 2016. El sector en el que estamos se trata de uno de los sectores que está entre la Acrópolis, la parte más alta del yacimiento, y la muralla, que se abrió porque se intuían ya estructuras previas. Aquí, como vemos, hay una megaestructura de la guerra civil, que seguramente sea una trinchera que continúe para allá, aunque está bastante emboscada. Y en el borde de la trinchera apareció estos sillares muy bien colocados que hacían intuir que había un muro que continuaba hacia adentro y quizá hacia afuera, pero cortado por la zanja de la trinchera. Y también había un posible muro que tuvimos que confirmar después si era, porque esto está mucho más sucio de lo que veis ahora. Y los resultados pues nos confirmaron que continuaba. Me llamo Rosa, vengo de la UDL y bueno, una vez abrimos el sondeo y sacamos el superficial, nos encontramos ante un nivel de abandono que cubría el muro y que a su vez cubría una posible estructura que no tenemos muy claro si se trataría de una banqueta o de un muro aún, que seguramente en futuras campañas descubriremos, y que este nivel estaba cortado por una fosa, probablemente de origen constructivo, para poder fundamentar la estructura. Esta fosa a su vez estaba cortada por otra de origen musulmán, por otra tenemos que Raquel está limpiando, que posiblemente sería de origen musulmán por el material que se extrajo en ella, y ahora mismo estamos ya acabando la cata y viendo los posibles resultados de esta edificación.